Atención, atención. Quédense en México. Atención. Es ilegal quedarse en Estados Unidos. Es ilegal. Van a ser deportados. Quédense en México. Son las últimas advertencias para los migrantes que pretendían cruzar la línea fronteriza entre Tamaulipas y Texas. Ocurrió minutos antes del fin del título 42. Hoy la situación del migrante que pretende viajar por territorio mexicano cambia. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer este viernes 12 de mayo que ordenó a todas sus oficinas dejar de otorgar permisos a migrantes para el libre tránsito. Una medida que se suma a la emitida 2 días antes, en el que se instruyó el cierre de las 33 estancias provisionales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, ante la modificación del título 42 y el cierre de las estancias, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros. A horas de cambiar las reglas en Estados Unidos, fueron repatriados a México 942 personas. De ellas, 909 son de Venezuela, 17 de Cuba, 15 de Guatemala y 1 de Haití. Y pese a las medidas más restrictivas con la llegada del título 8, en la zona fronteriza con Estados Unidos, se contabilizó la presencia de 26.560 migrantes, 10.000 en Ciudad Juárez, 7.000 en Reynosa, 5.500 en Matamoros y 3.000 en Tijuana. Muchos desafiarán estas nuevas medidas porque su objetivo es estar del lado de la Unión Americana. 3 cosas definen en la mayoría de los países las posibilidades del bienestar de la población: la salud, la educación y la seguridad. En estos años, las 3 en nuestro país están en situación crítica y más allá de la aprobación personal que tiene el presidente de la República, en esos 3 temas crece la insatisfacción ciudadana. Evidentemente la inseguridad alcanza a casi todos. El sistema de salud quedó exhibido con los 700.000 muertos de la pandemia y el rotundo fracaso del INSABI. Y en la educación se plantea una reforma que no se ha terminado de implementar, pero que puede tener consecuencias desastrosas para la sociedad, tan desastrosas como los prácticamente 2 años que estuvieron sin clases o con clases muy limitadas y a distancia la mayoría de nuestros niños y jóvenes. La educación es uno de los pilares de bienestar de la población. A partir de 2019, comenzaron a darse una serie de modificaciones al sistema educativo. El nuevo modelo, con la reforma del artículo 3 de la Constitución, lleva el nombre de Nueva Escuela Mexicana y tiene como objetivo promover un aprendizaje más inclusivo y equitativo, promoviendo diversos valores entre los estudiantes y borrar aspectos como el individualismo, consumismo y tradicionalismo. Actualmente, en el rubro de educación, México ocupa el lugar 102 de 137 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Organizaciones civiles indican que en un ciclo escolar durante la pandemia se perdió 35% de los aprendizajes y advierten que de seguir con el rezago de educación, tardará 60 años para alcanzar el nivel educativo que en 2020 tenían países como Noruega, Finlandia o Estados Unidos. Especialistas indican que las autoridades educativas han presentado 188 acciones en la materia, pero todas se han quedado en papel. De ellas, 16% buscan contener el abandono escolar y el 10% recuperar los aprendizajes perdidos. Otros rubros en los que la población busca una mejor calidad es en el tema de seguridad. Y México reporta 153.587 homicidios dolosos en los últimos 4 años, con un promedio de 2.100 casos por mes. Octubre del 2020 reportó el mayor número con 3.347 y abril del 2023 tuvo el menor número con 2.160 eventos. Y en el tema de la salud, en los poco más de 3 años que tuvo vida el INSABI, el gobierno federal invirtió más de 409.000 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía de Auditoría Superior de la Federación, se observaron irregularidades que superan los 6.000 millones de pesos, por lo que ha emitido 64 recomendaciones y 40 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Desde el pasado mes, se decidió que el sistema de salud pasaría a ser el IMSS del bienestar. La reforma educativa planteada por ese teórico de la 4T, que es Marx Arriaga, puede ser sencillamente catastrófico. Y ya tuvimos una prueba de ella con la reforma que se votó para el sector científico, desapareciendo el CONACYT. Es Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Mujeres
si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea. No esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. Y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Su carrera en la administración pública ha estado envuelta en polémicas, desde su gestión como director general de bibliotecas públicas, en la cual recibió varias críticas por carecer de experiencia para ocupar el cargo. Ya como responsable de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, emitió una convocatoria para rediseñar los libros de texto gratuitos. En la presentación citó al Che Guevara y pidió a los participantes evadir el sistema capitalista. Además, dijo que no se les pagaría un solo peso debido a los momentos difíciles. De acuerdo con el doctor Gilberto Guevara, director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, el nuevo modelo educativo está plagado de disparates, lagunas y sobre todo carece de antecedentes en la pedagogía mundial, además de oponerse a la ciencia. Por si fuera poco, Arriaga pidió a los empresarios sacar las manos de la educación del país para que impere la visión de la izquierda y advirtió que los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales. Esto lo dijo en un seminario organizado por el CONACYT, consejo que ya pagó las consecuencias de las nuevas políticas públicas. Tras la aprobación de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, la organización Red Prociencia MX señaló que la nueva ley de ciencia es centralista, excluyente y antidemocrática. Para la comunidad científica, esta ley pone en peligro la independencia del organismo que ahora cambió de atribuciones y nombre. Por lo pronto, la ley fue impugnada por la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien revisará la validez de la misma. Hace ya algunos años con Viviana escribimos un libro e hicimos un documental sobre el sistema educativo en el que decíamos que en la medida en que se impusieran posiciones como las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son las que se han terminado imponiendo en esta administración, no solamente se deterioraría la educación pública, sino que ante ese deterioro lo que se fortalecería sería, paradójicamente, la educación privada. Y este libro y el documental se llamaron La Élite y la Raza, son del año 2012, y esto es parte de lo que le mostrábamos en ese entonces, que se ha convertido cada vez más en una realidad el día de hoy. Esta es la galaxia México. Aquí es donde vivimos, donde crecen nuestros hijos y nuestros nietos, el lugar donde disfrutamos y sufrimos. Esa es la galaxia que queremos cambiar. Pero a veces un universo se transforma en una sola calle. Una calle que hay que decidir cruzar para poder transformar toda una realidad. Socialmente no hay recetas para cortar esa distancia, pero la única forma de cruzar esa calle, de acercar esos mundos, es a través de la educación pública, como una palanca para el desarrollo y la conciliación. El modelo educativo actual garantiza extensión, pero no profundidad o calidad, y ha dejado de ser un factor de movilidad social. El Estado, en buena medida, ha dejado de lado su responsabilidad de consolidar cada día a la escuela pública, y la educación se vuelve un factor más que fomenta la pobreza, pero sobre todo la desigualdad. La creciente privatización de la educación no garantiza una mejor calidad educativa, pero sí la hace cada vez más elitista. Existe una tendencia legítima pero equivocada de canalizar cada vez mayores esfuerzos hacia la educación privada, de acercar a los niños y a los jóvenes a la escuela privada y no a la pública. Y la movilidad social en México se ha estancado. El que nace pobre y con pocas oportunidades no puede más que seguir estando pobre y sin oportunidades.
La única opción para romper ese esquema es una educación pública de calidad. Y esa opción es la que se está perdiendo e impide que crucemos la calle de la desigualdad. Existe otro desafío en la educación. Es la ideologización de la pobreza y junto con ella de la propia educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación escenifica perfectamente esa lógica de mantener la educación como rehén de la lucha por el poder. En el camino se olvida que el verdadero reto para el futuro de México no pasa por un sindicato, sino por contar con un sistema de educación pública que evite la elitización y la privatización de la educación en México y que por eso mismo aminore, disminuya la desigualdad. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y hablábamos del tema de la inseguridad. Mire usted, uno de los estados donde las cosas en seguridad no solamente no han cambiado, algunos dicen que se han retrocedido. Cuando no se avanza, se retrocede. Es en Nayarit, en la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. No solamente se ha mantenido la estructura que tenía Edgar Beitia, aquel tristemente célebre fiscal de hierro que está preso y condenado en los Estados Unidos. Se ha mantenido el personal, se han mantenido las prácticas y se ha mantenido la inseguridad en uno de los estados que según los planes de desarrollo tendría que estar considerado como uno de los que iban a detonar en este sexenio. No solamente no ha detonado, sino que las detonaciones han sido implosiones de seguridad en ese estado. El 19 de septiembre de 2021, Miguel Ángel Navarro Quintero rindió protesta como gobernador de Nayarit. Ha transcurrido poco más de un año y medio y su gobierno tiene de cabeza al estado. A la par de su gestión, la inconformidad de los ciudadanos va en aumento. En menos de 2 años ha cometido una serie de desatinos que van desde los más inverosímiles hasta acusaciones graves. En septiembre de 2022 se le ocurrió cambiar los colores patrios a la bandera de México, sustituyendo el verde y el rojo por el color guinda de Morena. La irritación de la gente lo llevó a dar marcha atrás. Su torpeza se ha exhibido en temas de interés para el Estado, como su mediación para resolver el conflicto del ingenio azucarero de Puga, que no solucionó. Su pésima gestión provocó que estallara la huelga, afectando a 18,000 trabajadores. De la misma manera que administraciones pasadas, Navarro Quintero se muestra con una actitud autoritaria. Trabajadores al servicio del Estado denunciaron que el gobernador disciplinó a diputados locales para aprobar al vapor una reforma al sistema estatal de pensiones y al fondo de ahorro de los trabajadores del Estado en una sesión virtual para burlar las protestas de sus propios empleados. Lo cierto es que el descontento en el gobierno de Nayarit crece. Además de los conflictos con la Universidad Autónoma del Estado, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación se ha lanzado contra las acciones que ha emprendido Miguel Ángel Navarro en contra de los derechos de los trabajadores. Tanto el magisterio como la burocracia de los 3 poderes están molestos porque redujeron aguinaldos, se eliminó la aportación patronal al fondo de ahorro y atentó contra otras prestaciones laborales. Nuestro rechazo a quien desgobierna en aquella entidad y que hemos considerado el enemigo número 1. Y para colmo, Miguel Ángel Navarro Quintero aparece en la lista de los 4 gobernadores más corruptos. Según la encuesta CE Research de noviembre, el gobernador fue reprobado por los nayaritas. A la pregunta ¿qué tan honesto o qué tan corrupto considera es su gobernador?, 52% respondió de forma negativa. Los malos resultados de su gobierno saltan a la vista. Nayarit está en números rojos por robo, feminicidios y violencia familiar.
Desde octubre de 2018, cuando se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en Nayarit, se han generado poco más de 600 carpetas de investigación contra servidores y exservidores públicos. Las instancias con más denuncias son las corporaciones de seguridad y movilidad. Tan solo durante el primer semestre de 2022, Nayarit se convirtió en la segunda entidad federativa donde creció más la incidencia delictiva, con un incremento de 46.8%, de acuerdo con el reporte sobre seguridad pública. Esto se debe en gran parte a que continúa operando la misma estructura creada por el exgobernador Roberto Sandoval y el exfiscal Edgar Beitia, conocido como el Diablo. Sandoval es acusado por el gobierno de Estados Unidos de aceptar sobornos de grupos del crimen organizado, mientras que Edgar Beitia fue condenado en 2019 en una corte federal en Nueva York a 20 años de prisión y a devolver $1 millón tras declararse culpable de conspiración para fabricar heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana y distribuirla en la Unión Americana. Para nadie es un secreto que grupos criminales tienen presencia en Nayarit. La entidad es utilizada como centro de operaciones para lavar dinero, sobre todo en las zonas turísticas que colindan con Jalisco y Sinaloa, donde el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa libran una batalla por el control del territorio. Bueno, y vamos a seguir platicando de la educación, porque en realidad era mejor, más completa la educación del sector público hace unos años, cuando había muchas más carencias en este México que en la actualidad, en la que una distancia enorme entre la educación pública y la educación privada han crecido en forma geométrica. Y precisamente de esto van a hablar Jorge y el maestro Raúl Quintanilla el día de hoy en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, hemos hablado mucho de la educación esta noche, pero queremos abordar otro aspecto del tema educativo. Como decía Viviana hace un momento, la pregunta es ¿por qué cuando este país era más pobre? Porque era más pobre que ahora, quizás en muchos sentidos. ¿Por qué teníamos y había menos oportunidades? ¿Por qué teníamos, cuando uno ve en términos globales, una educación pública, estamos hablando, una educación pública de mejor calidad que la que ahora se tiene? Maestro Raúl Quintanilla, qué gusto tenerte como siempre con nosotros. ¿Quién y hemos sabe platicado si más muchas pobres veces. o menos pobres? Dinero hay más. Hay más, que eso claro, es otra cosa. Que es otra cosa. Ajá. Es un país con más oportunidades, más recursos y hay más recursos también para la educación. Se le invierte mucho a la educación. El problema es cómo la están administrando. Pero cómo la están administrando. O cómo la están visualizando. Y visualizando en los programas. Y me parece que tenemos gravísimos problemas en ese sentido. Es una educación que no está ligada para nada con el mercado productivo, con el mercado laboral, con las empresas. Fíjese, maestro, los países asiáticos, alrededor del 70 y tantos %, los estudiantes están dirigidos hacia las ingenierías. ¿Qué quiere decir? Están buscando procesos de ciencia, están buscando procesos de industria, procesos que puedan ayudar de alguna manera al desarrollo de un país, en ciencia, en tecnología, en industria, en productos. Ahora, América Latina, maestro, alrededor del casi 79% está enfocado hacia las humanidades. Algo que parece de una enorme sensibilidad, pero sin embargo nos está distanciando de los procesos de productividad o de la necesidad latente de un país cuando tiene que desarrollarse o tiene que crecer. De ese 70 y tantos %, en nuestro país hay una relación de que del 80% de ese 70 y tantos % está en las humanidades porque le tiene miedo a las matemáticas. Maestro, la educación pública en México tenía un gran nivel. Creo que su generación, la mía, vienen directamente de la educación pública. Las escuelas de gobierno que se unían a las formaciones de la universidad, la creación de las vocacionales del Politécnico, el manejo universitario, porque todo el mundo era egresado de la UNAM, todos los presidentes eran egresados de la UNAM, hasta que hay un cambio donde empiezan las escuelas, las universidades particulares. Pero lo más importante es
el potencial enorme que había en este país para dedicarse al proceso de la enseñanza. Había dos factores, maestro, que eran importantes. La lectura de la comprensión, lectura de comprensión, obligar a que el alumno en la primaria entendiera lo que leyera, porque si entiendes lo que lees, comprendes mejor y tomas mejores decisiones, y el concepto de enseñanza de la matemática, que hubo un tiempo en este país que estaba muy bien enseñado. Pero además, en esos años, yo tuve oportunidad de platicar con algunos de los que participaron en eso, las campañas de alfabetización, que comienzan, algunas tímidamente con Calles, pero mucho más... con Vasconcelos empezó. Sí, y después Lázaro Cárdenas es el que las impulsa, y después con los refugiados españoles, hay quienes le dan un sustento mayor. Pero se le enseñó, en la época de la Revolución el país tenía prácticamente 90% de analfabetismo. Exactamente. Y se logró una campaña de alfabetización notable. Y todavía, después de los últimos años, no solamente no hemos avanzado, hemos retrocedido. Hemos retrocedido en educación, en formación. Tú decías, los países asiáticos, en 1980, Corea del Sur tenía un PIB per cápita inferior al que tiene México. Hoy es 5 veces superior. Y el modelo está basado exclusivamente en la educación, y en la educación en relación con el mercado laboral, la innovación y el desarrollo científico. Lo mismo hizo Singapur: educación, seguridad y tranquilidad social. Los finlandeses, que presumen que son la educación número 1 en el mundo, la encargada de educación finlandesa, cuando le preguntaron cuál era la clave del desarrollo de Finlandia de pasar del número 68 al número 1, ella dijo 3 cosas que son importantes. Primera, maestros. Segunda, maestros. Y la tercera, les tengo que repetir, maestros. Indudablemente ahí está la clave de una gran cantidad de condiciones, maestro. Pensamos que la escuela es para provocar gente inteligente. Antes que nada, la escuela pública y la educación pública está dirigida a que haya una igualdad de conocimientos, que independientemente de que estés en una escuela pública o en una escuela privada, en el nivel escolar en el cual estén, haya una igualdad de conocimientos, porque eso significa un proceso de democracia social para permitirte las mismas y de crecimiento de oportunidades. Indudablemente. Ahora, tú decías lo de Finlandia, tuve la oportunidad de conocer un poco por allá. El ser maestro, haciendo allá, maestro? Viviendo en Suecia, pero haciendo cosas extrañas. Pero ser maestro en Finlandia, sobre todo en Finlandia, incluso más que en Suecia o en Noruega, es un trabajo no solamente muy honorable, muy respetado, muy bien pagado, y se exigen unos exámenes están sometidos de muy alto nivel para ser maestro. ¿Por qué? Porque tú puedes ser maestro con un salario muy alto, tienes grupos de estudiantes, y la escuela es una escuela de interpretación, de comprensión, con un alto contenido de humanidades también y de ciencias. Sí, dirigidas al proceso no de la memorización, sino al proceso del pensamiento libre y el pensamiento asociativo. Así como la educación provoca una igualdad de conocimientos, el siguiente paso de la educación es provocar que el concepto de la emocionalidad de las generaciones vaya siendo acorde a su proceso de desarrollo, a su proceso de crecimiento y a su proceso de socialización. Maestro, da para muchísimo el tema. Es un gran tema y es el que más nos gusta a usted y a mí. Muchísimas gracias, como siempre. Cuídese, maestro. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, les voy a recomendar una serie española policial con un pie en el narcotráfico, pero no solamente en el narcotráfico, pero con un contexto diferente. Una joven mujer, hija de un importante personaje del crimen organizado, decide ser la sucesora de su esposo asesinado y hacerlo con independencia de su padre.
que trata de mantenerla en la legalidad. La serie se llama Hasta el cielo. A mí me gustó mucho la trama, sobre todo me gustaron las actuaciones y los personajes que navegan todo el tiempo entre lealtades y traiciones. La verdad que vale la pena. Que oír un disco que tiene ya algunos años, Don't Explain, de la cantante Beth Hart y del gran guitarrista Joe Bonamassa. Es un disco grabado en el 2011, luego de una carrera llena de vicisitudes, sobre todo de Beth Hart, que durante años luchó contra las drogas y la bipolaridad, hasta que poco antes de grabar este disco logró salir del infierno y se convirtió en lo que es, en una de las mejores cantantes contemporáneas. Joe Bonamassa comenzó a tocar el blues de muy joven e incluso fue protegido de B.B. King, que le dejó abrir durante años sus conciertos. Bert y Joe se conocieron en un bar de Dublín, eso es lo que cuentan, en 2010, y decidieron hacer este disco de covers de blues simplemente maravilloso. No se lo vaya a perder. Después de este disco han mantenido su colaboración por años y tienen sobre todo un concierto en Ámsterdam sencillamente espectacular. Lo puede escuchar en muchos ámbitos, lo puede ver incluso en streaming, pero este de Don't Explain es su primer trabajo juntos. Que leer un ensayo que tiene apenas 100 páginas, pero que es, si a usted le gusta el tema, es prácticamente imposible de abandonar. Se trata del Estrecho de Bering, del gran escritor Emmanuel Carrère, un libro sobre la ucronía, lo que podría haber pasado. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiera ganado en Waterloo? O si hubiera seguido adelante la alianza que firmaron en 1939 Stalin y Hitler. Este ensayo habla de la condicionalidad, de lo que pudiera haber ocurrido, pero sobre todo de cómo imaginan los autores las ucronías, la historia, e insiste en explicar cómo una sucesión de hechos pequeños puede cambiar radicalmente la realidad. Es un libro sencillamente, Viviana, fascinante. Pues ahí están todas tus recomendaciones, como siempre, buenísimas. Yo le recomiendo también que salga, que disfrute, que la pase muy bien el fin de semana, porque tenemos una cita nuevamente el próximo lunes a las 11 de la noche. Y antes lo invito a que se una a nuestras redes sociales. Eso también puede hacer el fin de semana. Puede consultar, escanear este símbolo QR, consultar todos los contenidos de Todo Personal. Y bueno, ahí hay muchísimos reportajes y cosas especiales. Descanse, sueñe bonito, cuídese mucho y bueno, nuevamente que tenga un gran fin de semana. Hasta el lunes, Jorge. Hasta el lunes, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.